Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Radio Claret América. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano. Y como cada domingo estamos aquí compartiendo la palabra de Dios a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la estación de Fresno. Y antes de comenzar nuestro evangelio, que se va a leer el día 13 de octubre en todas nuestras comunidades donde se celebre la liturgia, necesitamos un momentito de ponernos en oración, de pedirle a Dios que nos ilumine y que nos quite la lepra en nuestro corazón, la lepra que no nos deja descubrir a la otra persona como hermano y como hermana. Les invito a que tomen un momentito de silencio, se pongan cómodos e invoquen la presencia de Dios en su vida. Señor Jesús, derrama tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan. Tu espíritu que nos enseñe a ponernos también en camino para ser curados de tantas lepras, de tantos odios, de tantos resentimientos, de tantas cosas que no nos dejan experimentar tu amor, que no nos permiten descubrirte como un Dios que da vida, como un Dios que da salud. Te pedimos que nos cuides, te pedimos que bendigas a las personas que queremos, te pedimos que derrames tu gracia sobre toda nuestra familia, para que toda la familia podamos también ser sanada y ser invitada a tu mesa. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 17, versículo 11 hasta el versículo 19. Yendo Jesús de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a cierta distancia y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlo les dijo: vayan a presentarse al sacerdote. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viendo sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Ese era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y Jesús le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Cuando uno lee las historias de los milagros, uno pensaría que los milagros suceden por arte de magia. Uno pensaría que los milagros prácticamente Jesús los estaba repartiendo a diestra y siniestra. Pero todos los milagros en los evangelios requieren de ciertas características, requieren de ciertos momentos donde la persona que recibe el milagro tiene que hacer algo. Tiene que caminar en fe, tiene que acercarse, en algunos casos se acercan, en otros casos se ponen a distancia, como es el caso de los leprosos del evangelio de hoy. Otros se postran, otros suplican, otros dicen: Señor, sálvame, otro: Señor, que vea. Y después Jesús les recomienda, incluso hay un diálogo directo donde les dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Crees tú esto? Y el milagro después prácticamente se realiza. Entonces yo creo que tenemos que tener claramente esto en nuestra manera de interpretar y de entender a Jesús.
porque ningún milagro sucede por arte de magia. El milagro requiere que la persona que recibe esta bendición prácticamente demuestre y que es discípula de Jesús y que está dispuesta a pagar el costo del discipulado. Y llama la atención cómo Lucas nos presenta a Jesús en el camino. Y el simple hecho de presentar a Jesús en el camino de Galilea a Jerusalén nos debería de ayudar a meditar en la imagen, porque es en el camino. Para Lucas, desde el capítulo 9, Jesús va a ir de camino prácticamente hasta el 25, hasta el 24 de Lucas, donde toda la finalidad de Jesús de ir de Galilea a Jerusalén es con la finalidad de ir transformando situaciones, y en el camino Jesús se encuentra con muchas personas, con muchas situaciones. El ponerse en marcha o en el camino le brinda a la persona caminante la posibilidad de encontrarse con gente de diferentes estilos de vida. En el camino uno se enriquece, en el camino nuestras historias se vuelven sagradas cuando se comparten con otras historias. Y nuestros dolores a veces disminuyen cuando se comparte con los hermanos y las hermanas que tienen la misma fe en el Dios de Jesús. La historia de Jesús como caminante no es diferente a nuestras historias y experiencias de vida. También Jesús se encuentra con mucha gente y con muchas situaciones de dolor en su recorrido desde Galilea hacia Jerusalén. Jesús se va a encontrar con personas que tienen hambre, va a hacer la multiplicación de panes, se va a encontrar con una mujer encorvada, la va a desencorvar para que la mujer se dé cuenta de que también es ella hija de Dios. Jesús se va a encontrar también con la gente que no tiene fe. Jesús los va a retar a que tengan fe. Jesús se va a encontrar con gente recaudadora de impuestos, les va a invitar a seguirle. Jesús se va a encontrar con los pescadores, con Simón y Andrés, con Santiago y Juan, y que echaban la red al lago, pues eran pescadores, y los va a invitar a seguirle. Se va a encontrar con la suegra de Simón Pedro, que estaba en cama, también la va a levantar y esta se va a poner a servicio. En otras palabras, Jesús en el camino se encuentra con toda una comunidad dolida, con toda una comunidad enferma, con toda una comunidad hambrienta, porque va a ser también en el camino donde, lleno de compasión, miró a la multitud que andaban como ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas. Y entre esas cosas se sentó en el valle y les dijo: bienaventuradas las personas pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que no tienen tierra, como una propuesta alternativa para el nuevo camino que va a realizar. Ahora, en este camino, así que esta historia de los 10 leprosos que le salen al encuentro de Jesús, lo primero que llama la atención: ¿quién se encontró a quién? ¿Jesús se encontró a los leprosos o los leprosos se encontraron a Jesús? Jesús va de camino y, como es la costumbre, en el camino su historia se cruza con otras historias. Y a estas alturas que hemos estado siguiendo a Jesús en el camino, uno se da cuenta de cómo en el camino Jesús va a ir enganchando a cada propuesta y cada persona va a ir respondiendo en fe o también en incredulidad, como es el caso del joven rico, de que se lo encontró en el camino y le fue imposible seguir a Jesús porque era muy rico. O también después de Jesús resucitado, no crean que la gente ya supo que Jesús era el camino. A la gente también le costó trabajo creer de que Jesús era el camino. Esta historia la narra Lucas exclusivamente en su material, allá con la historia de los discípulos de Emaús, que se ponen en camino pero van sin Jesús. La comunidad se pone en camino, pero a veces puede ir sin Jesús. Y Jesús, el caminante, se pone a caminar junto con ellos y los vuelve a reorientar. Así que las personas, especialmente en la Biblia, designan
esta sección del viaje de Jesús a Jerusalén, porque Lucas le da mucha importancia a esta parte, a este acontecimiento de que Jesús vaya de camino hacia Jerusalén. En el camino Jesús enseña, predica, anuncia el reino de Dios y cura personas de todo tipo de dolencias. Estas acciones liberadoras que Jesús realiza en el camino son exactamente las que Jesús requiere y espera de su comunidad alternativa. Así que, hermano y hermana, que te has puesto tú en camino o que estás en camino, ve atenta, porque en cualquier momento nuestro hermano Jesús puede ser tu compañero, puede ser tu amigo, puede ser tu hermano. Porque el rostro de Jesús se transfigura, toma caras diferentes, toma historias nuevas y te va a ir descubriendo a Jesús que va a ir y que quiere nuevamente caminar contigo. Lucas en el Evangelio de este domingo nos presenta una sanación que es exclusiva de su material. Solamente Lucas tiene este Evangelio de la curación de los 10 leprosos. En el camino, 10 personas leprosas le piden a Jesús que tenga misericordia de ellas. Estas personas leprosas hacen su pedido a distancia por su condición de contagio y de estigma. Recordemos que las personas leprosas conocen las reglas de pureza y justamente por eso no se acercan a Jesús, sino que se quedan a distancia. Dice que se pararon lejos en Lucas. En el libro de Levíticos, en el capítulo 13 al capítulo 14, se da todas las indicaciones de cómo descubrir a la persona con lepra. Se da todas las indicaciones que debe de seguir la persona que tiene problemas en la piel. Cómo curarse, cómo volver otra vez a insertarse dentro de la comunidad. Así que este libro de Levíticos en el capítulo 3 y 14 da las instrucciones precisas a la comunidad sobre cómo tratar o evitar a la persona con lepra. Para poder comprender este milagro de Jesús, milagro entre comillas, porque no se hacen los milagros como nosotros pensamos, Jesús necesitamos explicar que la palabra lepra no tiene en la Biblia el mismo significado que tiene ahora. Recordemos que la lepra fue descubierta en el 1874 por el médico noruego Hansen. El término lepra proviene del griego y significa escamoso. La palabra hebrea que se ha traducido como lepra es isaraat, que puede referirse a enfermedad grave de la piel o enfermedad escamosa. En este contexto, cualquier mancha o problema de la piel era motivo suficiente para separar a la persona de la comunidad y declararla impura. Para el historiador judío Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús, este historiador decía que los leprosos, pobres y ciegos y personas estériles eran consideradas muertas en vida. ¿Por qué esta situación? Entonces, cualquier persona en el mundo bíblico que tuviera algún defecto en la piel que fuera visible, puede ser manchas blancas, puede ser especie de empeines, diríamos nosotros ahora, de cualquier marca visible en la piel sería considerada una leprosa y se le estigmatizaba, se le ponía aparte. En esos contextos era más grave el estigma de estar leprosa prácticamente que la enfermedad, porque la persona se iba a sentir como excluida del sistema de pureza. Por eso cuando la gente se curaba de, vamos a seguir llamando lepra solamente por facilitar el lenguaje y la conversación, cuando la gente se curaba de esa enfermedad que tenía en la piel, el sacerdote examinaba y el sacerdote decía qué es lo que se tenía que hacer, qué rituales se tenían que seguir.
Entonces, el estigma de ser persona con lepra o tener la lepra prácticamente era más grave que la enfermedad en sí, porque una persona que se le decía o se le declaraba públicamente que tenía la lepra, era una persona que tenía que vivir con la exclusión, que tenía que vivir también con el rechazo de ser una persona prácticamente maldecida por el Dios de Israel. Lucas, en el relato sobre la curación de los 10 leprosos, a simple vista parece parco en su narración. No elabora mucho, Lucas no nos da muchos detalles exactamente de cómo sucedió, pero juega un papel muy importante. No son los primeros leprosos que Jesús encuentra en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, 12, 15, el evangelista nos narra con lujo de detalle la curación de otro leproso. En dicha sanación, el leproso sanado realiza varias acciones. Ve a Jesús, se postra con el rostro en tierra y le ruega a Jesús diciendo que si quiere, puede limpiarlo. Jesús, lleno de compasión, extiende la mano y toca, sanando. Y una vez que el leproso ha sido sanado, Jesús lo envía al templo. Uno se puede pensar, ¿por qué Jesús en el evangelio anteriormente de Lucas, en el capítulo 5, Jesús tocó al leproso? Una práctica que no era permitida porque Jesús se contamina. Aquí parece ser que Jesús juega con las reglas de pureza. Fíjense lo que dice. Va de camino y atraviesa justamente dos de las regiones que eran las más olvidadas, la Galilea, porque desde el punto de vista de los judíos que vivían en el sur, en Judea, los que vivían en torno al templo, los de Galilea no tenían buena reputación porque fueron incapaces de mantener la pureza, fueron incapaces de mantener la sangre judía, la sangre que le pertenecía a Yahvé, porque los judíos que vivían en Galilea se mezclaron con otra gente, contaminaron la sangre, y por eso el profeta, desde el profeta Isaías, va a poner a los de la Galilea de la Transjordania como el pueblo que vivía en tinieblas, una luz resplandeció. Entonces Jesús pasa por estos lugares prácticamente abandonados por la mano de Dios, y si la Galilea representa lo impuro, pues es lógico que sus habitantes también sean impuros, porque no pueden cumplir con lo que manda la ley. Y la otra región de Samaria, pues está peor que Galilea, porque no son considerados ni siquiera hermanos legítimos de los judíos, que sabemos que son familia, son de la misma raza, pero desde el punto de vista judío, los samaritanos son bastardos. ¿Por qué? Porque ellos también contaminaron la sangre. Así que Jesús parece ser que está en el lugar equivocado, con la gente equivocada, pero sigue de camino. Va a Jerusalén y es en Jerusalén donde Jesús parece ser que quiere también cambiar las reglas de la pureza, ¿no? No se dice el nombre del pueblo al que entró Jesús. Dice que al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Entonces parece ser que Jesús no es que ande buscando gente leprosa, no es que Jesús ande buscando personas recaudadoras de impuestos o pecadoras. Prácticamente la gente busca a Jesús porque se siente atraído por su mensaje, ¿no? Entonces los 10 leprosos dice que se pararon a cierta distancia, porque las reglas de Levíticos así lo estipulaba. Cierta distancia para no contaminar a la persona que no tenía la lepra.
Bueno, tenían signos bastante claros, bastante visibles, que tenía que ver con la ropa deshilachada, y también se les ponía la campana para poder para poder sonar y que la gente escuchara, y también gritaban leproso, leproso, leproso. Entonces la gente, los leprosos, parece que juegan con estas leyes de pureza, se mueven todavía con el sistema justamente que los ha condenado a la lepra. Y Jesús, en este caso, no toca a los leprosos. Jesús previamente tocó a un leproso, pero Jesús también parece ser que juega con las reglas de la pureza. Parece que respeta las reglas de la pureza. Y fíjense lo que dicen el primer movimiento entonces. Tenemos que ponernos a meditar un poquito. Si a la gente, a los leprosos, todo un sistema los ha condenado a vivir separado de la comunidad, a sentirse prácticamente olvidados o a estar muerto en vida, como diría Flavio Josefo, pues es lógico que quieran que alguien los vuelva otra vez a conectar dentro de la comunidad. Y el primer momento que tienen que dar esta gente es darse cuenta de su lepra, aceptar que están leprosos, aceptar que el sistema de pureza que maneja el templo de Jerusalén los ha enfermado. El templo es el que los ha enfermado, y estos parece que quieren salir de esa situación, salen del sistema de pureza, y este milagro parece ser que comienza en el despoblado, comienza al aire libre, y es allí donde el Dios de Jesús, con su propuesta de vida, con su propuesta de salud, les va a mostrar lo que piden. Y dice, la manera en que se refieren a Jesús, lo llaman maestro, y Jesús prácticamente no los rechaza, aunque sabemos que los leprosos, la comunidad que está enferma, la comunidad que está todavía atada a las reglas de pureza, no han hecho el camino discipular. No pueden ser discípulos, no pueden llamar a Jesús maestro porque todavía no han caminado con Jesús. Para poder ser discípulo de Jesús, para poder llamarle a Jesús maestro, hay que caminar con Jesús. Hay ciertas condiciones que Jesús exige para poder llamarle maestro. Estar con Jesús, caminar con Jesús, sanar, predicar. Entonces, estas personas están en el noviciado, vamos a llamarle, le llaman maestro, y Jesús prácticamente no las rechaza, pero también les va a invitar entonces a que se comporten como discípulos de Jesús, ¿no? Y lo único que piden es: maestro, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Aquí Lucas va a traer a fondo una de las características de Jesús, el Dios de la misericordia. Hace unas semanas estábamos escuchando las 3 parábolas de la misericordia. Si hay algo que define a Jesús, es la misericordia que muestra sobre los pecadores, sobre la gente enferma. Y aquí estas personas quieren que este Dios sea también un Dios para los leprosos, sea también un Dios para la gente como ellas. Esta persona quieren a un Dios que actúe a favor de la gente que no se siente viva. Y Jesús utiliza también una muy de él, que dice: al verlos, esta mirada de Jesús va a traer todas las miradas del Dios que ve. El Dios que ve, que aparece allá desde el Génesis, prácticamente cuando Dios escuchó el llanto del niño de Agar, la esclava que Sara la había echado de la casa, y Agar que se fue al desierto. El Dios que escuchó el llanto y vio a Agar, que estaba entre la vida y la muerte, y Agar le cambia el nombre a Dios y dice: en verdad tú eres el Dios que me ve, el Dios, el Erroí, el Dios que me ve. Después, en el libro del Éxodo, toda esta historia de Dios que ve el sufrimiento del pueblo, cómo lo maltratan, cómo lo esclavizan, cómo el pueblo no tiene vida.
Y dice, y Dios escuchó el clamor y Dios vio cómo los capataces de Egipto y los faraones maltrataban a su pueblo. Y cuando se encuentra con Moisés, Dios mismo se revela como el Dios que ve. He visto cómo los oprimen, he visto cómo los maltratan. Y en las historias de las vocaciones de Jesús y de los llamados, el primer verbo que Jesús realiza, la primera acción es ver. Pasó junto al lago de Galilea, dice, y vio a San Andrés y a su hermano Pedro que echaban las redes al lago, pues eran pescadores. Más adelante vio a Santiago y a Juan que remendaban las redes con su padre Zebedeo. Y más adelante vio a Leví que estaba sentado en la mesa de la recaudación del impuesto. Más en el capítulo 5 por allá del Evangelio de Marcos vamos a tener a Jesús que ve a la multitud que andan como ovejas sin pastor. Entonces esta idea de que Jesús ve a los leprosos va a traer la imagen del Dios que ve a la gente que sufre, a la gente que vive en opresión. El Dios que ve, que se solidariza, y el Dios que viene y que realiza algo a favor de la comunidad. Entonces el simple hecho que Jesús vea a los leprosos es para decir, Dios te ve en tu pobreza, Dios te ve en tu aflicción, Dios te ve en tu sufrimiento, Dios te ve en tu historia de dolor, Dios no te abandona. Y si el sistema de pureza del templo te ha puesto como impuro, te ha puesto como pecador, te ha puesto como una persona no grata, Dios tiene otra mirada. La mirada de Dios es una mirada de compasión, es una mirada de alegría. Y una vez que Jesús ve, viene todo el ritual, y Jesús, como buen judío, los manda con el sacerdote. Porque uno esperaría, dice, bueno, Jesús prácticamente está cumpliendo lo que dice la ley de Moisés. Porque en el libro, como les decía, de Levíticos, en los capítulos 13, 14, el sacerdote tiene que examinar que efectivamente la persona quedada limpia, que su piel está otra vez bien. Y Jesús parece ser que los manda otra vez al centro de donde los habían sacado. Pero parece ser que el Espíritu de Dios, que es salud, se le adelanta al mismo Jesús, y el milagro sucede no en el templo cuando el sacerdote los examina, sino sucede en el camino. Pero para eso hay que caminar en fe. Si a esta gente, pónganse ustedes a pensar, a esta gente el sacerdote previamente los examinó, vio que efectivamente estaban con lepra, ahora Jesús los manda otra vez de regreso al templo. La gente va a decir, pues ¿para qué nos mandas al templo si de allá nos sacaron? ¿Para qué nos mandas otra vez que vayamos con el sacerdote si él fue quien nos declaró con lepra? Sin embargo, la gente que quiere ser curada tiene que tener la fe que algo va a suceder. La semana pasada estábamos hablando cómo la fe es capaz de mover árboles. La fe que se da desde lo sencillo. Cuando la gente se mueve en fe, entonces es posible comenzar una nueva relación. La gente tiene que tener esta fe que algo va a pasar. Y mientras van de camino, a esta gente le tiene que costar más trabajo porque van a ir a un lugar donde han sido expulsados, van a presentarse con una persona que los ha sacado y que los ha declarado impuros, y es justamente donde la fe se pone en práctica, la fe que es capaz de vivirse contra toda esperanza. Y mientras iban, quedaron sanos. La fe del Dios de Jesús, del Dios del camino, no les falla. Dios no los mandó a torturarse otra vez con el sacerdote, no los mandó otra vez a la terapia de volver otra vez a decirle, tú verdaderamente estás impuro, estás leproso.
el Dios nuevamente que los encuentre en el camino. Es otra vez esta imagen preciosa del Dios que sale del templo, del Dios que no está limitado solamente al edificio, del Dios que se encuentra en el camino, en el desierto, en la montaña, en el río, en el árbol. Y yo creo, hermanos y hermanas, que esto debería de llenarnos de alegría de tener a un Dios que no está limitado solamente al templo, sino a un Dios que se puede experimentar en la relación que tú tienes con tu familia, que se puede experimentar en un buen diálogo que tienes con el amigo, con la amiga, que se puede experimentar en tu trabajo. Este es el Dios que te ve con ternura, con compasión, que viene a curarte de todas tus enfermedades. Entonces, para esto se necesita tener esta fe de estas personas. Y tristemente, solamente una persona se regresó a darle gracias a Dios. Una sola persona, porque esa persona era de las personas que estaba doblemente marginada, no solamente por ser impura, sino también por pertenecer a ese grupo maldito de los samaritanos. Es interesante ver cómo en la historia de los milagros Jesús ofrece una curación total. El templo, con sus leyes de pureza, ha sido responsable de haber expulsado a las personas leprosas de la comunidad, pero mientras van de camino se dan cuenta de que la lepra ha desaparecido. El milagro no sucede en el templo, sino que sucede en el camino. Cuando las personas leprosas experimentan la compasión, sanación de Jesús, solamente el bastardo samaritano regresa a glorificar a Dios. Este bastardo es el único que emprende el camino del discipulado. Dice Lucas: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Y recordemos la enemistad que existía entre los judíos y los samaritanos. Los judíos que creían que los samaritanos eran bastardos, que no eran realmente hijos legítimos de Dios. Lucas también por allá va a tener una parábola exclusivamente de Lucas, la parábola del buen samaritano, para ver también cómo los samaritanos se van a ir incorporando a la propuesta alternativa de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 9 no eran samaritanos, los 9 se regresaron al templo y los 9 volvieron otra vez a esclavizarse al templo. La única persona que experimentó realmente la sanación completa fue el que hizo el discipulado, porque así trabaja la fe. No se puede ser discípulo de Jesús y estar atado a una situación que te explota. 9 de las 10 personas leprosas, al verse curadas, desaparecen de la escena. ¿Y los 9 dónde están? Muy probablemente regresaron a la comunidad, a sus actividades, a su religión y a sus leyes que discriminan a otro tipo de gente que padece otras lepras. Esas 9 personas leprosas se curaron de la enfermedad de la piel, pero su fe nacionalista y exclusivista que condena a los samaritanos o a los extranjeros o a las mujeres no salva. Esa fe no está completa. Y volvemos otra vez a preguntarnos, y deberíamos de preguntarnos, ¿y dónde están los otros samaritanos? ¿Cómo nosotros vivimos nuestra fe de una manera extraordinaria? Hermanos y hermanas, ¿te has dado cuenta de qué tipo de lepra tienes tú? ¿Te has dado cuenta qué es lo que no te deja ver la propuesta liberadora de Jesús en la otra persona? ¿Eres capaz de salir de tus lepras, de pedirle que te quite a lo mejor el odio, el rencor, la envidia, la arrogancia, la prepotencia que vas almacenando en tu corazón? Que te vaya quitando tus miedos, tu xenofobia, tu homofobia, todos los miedos que nos separan.
que discrimina a la otra persona por ser diferente y que se le ponen lepras, que se le ponen enfermedades, que se le estigmatizan. ¿Te has dado cuenta de que Dios tiene un plan para todas las personas y que quiere curar a unos como a otros? Es tiempo de curar nuestras lepras que llevamos en nuestro corazón y que a través de los siglos, muchas veces el templo, la religión, nos la ha alimentado, nos la ha madurado. Es tiempo de experimentar nuevamente la fe, el amor, el milagro de Jesús mientras uno se pone de camino. Mientras no seamos capaces de reconocer nuestra lepra, no puede haber milagro. Jesús en el Evangelio nos preguntaba, ¿y los otros 9 dónde están? Posiblemente están atrapados y esclavizados a nuevas leyes de pureza, las que separan a la persona buena de la mala, a la persona sana de la persona enferma, a la persona migrante de la persona ciudadana, a la persona negra de la persona blanca, al hombre de la mujer. ¿Y los otros 9 dónde están? Quizás ahora se encuentran vigilando al mundo entero, como los nuevos policías del mundo, salvándonos de los terroristas, promoviendo una nueva orden social y propagando la falsa idolatría de que Dios bendiga América. ¿Y los otros 9 dónde están? Quizás ahora se encuentran en los púlpitos, predicando a diestra y siniestra, con la Biblia en mano, condenas y maldiciones contra la comunidad LGBT. ¿Y los otros 9 dónde están? Posiblemente ahora se sienten mejor unos que otros. Posiblemente se crean superiores por vivir de una manera extraordinaria su fe, por tener todos los sacramentos. ¿Y los otros 9 dónde están? No puede haber, hermanos y hermanas, una comunidad sana mientras no estén los 10 completos, curados y salvados. Muchas gracias y que el Dios de la vida nos siga curando nuestras lepras y nuestros miedos para dejar que la propuesta de amor que Jesús tiene para toda la comunidad sea la que guíe nuestra vida. Nos vemos la próxima semana y que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.